La semana pasada hemos estado hablando de las plagas que sucedió en un lugar de Egipto especialmente. Y yo les explicaba que esas plagas que llegaron, mayormente nosotros conocemos esa parte de las plagas, los 10 mandamientos quizás que usted ha escuchado, sobre más de 3.524 años fue que sucedió ese acontecimiento. Ese hombre llamado Moisés, que era, como les dije, un experto en jeroglíficos, un experto en artes militares, que la factoría de Hollywood desdibuja a Moisés como un hombre así cabizbajo, tartamudo y que no sabía mucho. Eso es uno de los grandes errores que nos han enseñado en las películas y la factoría de Hollywood. Realmente Moisés era una persona preparada en la universidad egipcia, estuvo bajo los pies del faraón, esa dinastía, y fue criado como una persona muy pudiente. Sabía de modales y sabía de artes militares. De hecho, un acontecimiento que sucede cuando defiende a uno de los hebreos de las manos egipcias es porque este hombre, soldado egipcio, Moisés, termina acabando con su vida porque el hombre era experto en artes militares, muy preparado. Pero después hay un acontecimiento que pasa y se va al lugar de Madián, donde dura 40 años allá, pasa un gran desierto, ahí conoce al Señor y regresa a la edad de 80 años, comisionado por Dios para hablar con el faraón para que deje salir a su pueblo de Egipto. Y el faraón, enluchado, se niega a eso. Y la mayoría conocemos que ese desenlace de esa historia, simple y llanamente, es porque Dios decide enviar una serie de plagas para presionar un poco y que el faraón dejara salir a su pueblo. Pero no es nada más así. Tampoco lo narra o lo dice la factoría de Hollywood o Discovery Channel. Realmente cada plaga tenía un propósito. Los egipcios creían muchos en otros dioses, adoraban mucho otros dioses. Y cuando la primera plaga que hablamos la semana pasada, no voy a ser específico porque fue la semana pasada, pero la puede buscar en el canal de YouTube, ahí está, en esa serie que se llama Él y Nosotros, la cual hoy titulamos y seguimos igual. El río Nilo, que era el río que daba tanta fuente de energía y de vida a los egipcios, era porque creían en un dios, el dios de la fertilidad, que tenía que ver con las aguas del río Nilo. Y es por eso que Dios decide el primer cambio de cambiar el agua del río en sangre, es haciéndole ver dónde están sus dioses, dónde está el dios del río Nilo. Algunos hablan de Isis, Osiris o Semiramis, que eran los dioses que los egipcios adoraban. Luego, la segunda plaga que Dios envía son las plagas de las ranas. Y las ranas es algo que impacta mucho y uno dice, bueno, una plaga de ranas, ¿qué tiene que ver esto? Eran otro dios que los egipcios creían con gran fuerza. De hecho, se encontraron después estatuas de mujeres y hombres, de humanos, pero la cabeza era de una rana. Y algunos encontraron ya dioses tal cual como la rana, tal cual como nosotros las conocemos, porque creían mucho en ese Dios. Entonces Dios también les hace ver, si son tan fuertes, ¿dónde está el Dios de las ranas? Aquí se las envío, están acabando contra ustedes. Y esa presión que Dios le coloca al faraón es lo que hace que pone en tela de juicio a ese poderío que tenían los egipcios. Pero lo que más nos llama la atención, y yo les dije la semana pasada, era que así como Dios convertía el agua en sangre y así como también convirtió ranas o hizo ranas, también los hechiceros del faraón hacían este tipo de milagros. Es una de las cosas que tampoco sale en la factoría de Hollywood, pero está ahí. A mí yo les decía que eso me molestaba un poco, como Dios permitía que él hacía unos milagros y venía faraón, llamaba a los hechiceros y los hechiceros también lo hacían. Pero una de las enseñanzas que hablamos la semana pasada es que Dios trabaja por paso. Dios no está apurado, sino Dios lo que está más interesado es en el cambio interno que en lo externo. Y ahí es donde les decía que a veces queremos un trabajo y tarda un poco y nos desesperamos. Y dice, oye, si Dios me abre una puerta, pero muchas veces Dios no nos da aquel trabajo o no cambia esa relación o permite que el matrimonio se postergue un poco, digamos, de más presión en el tiempo, porque Dios está más interesado en que cambie la situación interna que la externa. Y hoy empezamos con la plaga de los piojos. ¿Alguna vez usted ha tenido piojos? Qué cosa tan terrible. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 8, versículo 16 al 19, está en pantalla. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan
para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también. Y repiten otra vez los hechiceros, donde también crean los piojos. Dice, hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Dice acá, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El ataque de Dios fue en contra de dioses. Este Dios que creían los egipcios era el Dios He, que era encargado de todas las situaciones terrenales del pueblo egipcio. Dios envía piojos porque creían en un Dios terrenal. Entonces él está diciendo, ¿y ahora qué pasa con este Dios? Era burlándose y haciéndole ver, a mí, digo, se está burlando. Para mí es una burla que Dios le está haciendo. Porque si hay tantos dioses y a él le está enviando plagas sobre esos mismos dioses, era una burla totalmente. Y yo siempre he creído que Dios tiene un buen sentido de humor. Y aquí es una más de las cosas que puedo ver. Pero ¿qué estaba haciendo Dios aparte de eso? Enseñando a las generaciones sobre su poder. De hecho, la palabra dice que Dios hizo que el faraón se le endureciera su corazón porque lo hizo con propósito. Lo hablamos la semana pasada también. Para que la gente viera el poder de Dios en ese tiempo y en los tiempos venideros. Y usted dirá, bueno, nosotros no creemos en Dios de piojo, ni creemos también en esto. Nosotros creemos en Dios, pero hay dioses que hemos levantado. Y los dioses, como eso le digo, no es para poner en pelea un matrimonio. Pero hay gente que tiene una idolatría por un hombre. Hay mujeres que no te vienen a la iglesia si el hombre no va. Y hay hombres que no te vienen a la iglesia si la mujer no le insiste, le busca, o hasta que la mujer se le vaya. Y entonces todos acudimos. Y no se trata de yo desearle mal, pero la verdad es que muchos tenemos este tipo de Dios. De dioses. No es precisamente una escultura. Hay gente que tiene dioses de un trabajo. Y yo sé que la mayoría, hey pastor, momentico. Esto es otra cultura. Esto no es Venezuela, Guatemala, Colombia, Chile y todos los que pueden haber aquí. Esto es Estados Unidos. Y el trabajo es trabajo. Sí. Si lo tienes como un Dios, tu trabajo es delicado. Hay gente que si se van a ganar un día más, que es un día del Señor, pueden postergar. Y yo sé que eso a algunos no les puede gustar. Y lo hace estar incómodo. Y yo no le estoy diciendo que deje su trabajo. Yo no soy fanático. Pero sí le digo, mi amado, traten de buscar la manera que puedan colocar las cosas en su lugar. Colocar las cosas en su lugar significa es obedecer la palabra según como Dios lo ha dicho. No como ustedes lo quieren hacer o como nosotros lo queremos hacer. Pero es que tengo muchos biles. Está muy bien. Mi pregunta es, si un día sucediera algo en tu vida, en tu familia, Dios no te voy a poner ejemplo, pero no quiere decir, este pastor lo que está deseando es mal a uno. No, lo que quiero hacerte ver, si algún día pasara algo donde tuvieras que valorar mucho más una situación de tu hija. Yo conocí un hombre en mi país que no tenía tiempo para la hija. Y los domingos eran uno de los días donde él más trabajaba y ganaba mucho dinero. Pero todo cambió cuando la hija se enfermó de cáncer. No solamente estaba con ella los domingos, sino que empezó a faltar el trabajo. Yo no estoy diciendo que ir a la iglesia va a hacer que estas cosas no te sucedan. No, pues mi papá murió de cáncer. Y ir a la iglesia no lo salvó. Pero fortaleció mi fe, fortaleció la de mi mamá y nos dio lugares de poder entender que hay cosas que Dios permite para que nosotros simplemente comprendamos cosas que aún no las conocemos. Entonces es importante que usted sepa que en medio de cualquier situación como esta, Dios tiene un plan, independientemente de lo que haya pasado. La plaga de los piojos, había piojos en las personas y animales. Ni un gen, ni un mosquito puede cubrir o pellizcar, solo los piojos lo hacen y este animal se alimenta de cuerpos o estos insectos. Discovery Channel habla que eran insectos y entre eso había piojos. La Biblia no habla de insectos, la Biblia habla de insectos pero de un nombre, piojos. Eran piojos, porque los piojos son los únicos que tienen la capacidad de oscurecer y ahí de pellizcar y hacer algo en ese cuerpo donde ellos están depositados.
Discovery Channel y viendo los programas de la ciencia, siempre tratando de querer hacer ver el por qué este tipo de cosas. Esta plaga es una de las plagas que sucedía tanto en Egipto como en Gosén, que era donde estaban los hebreos. Pero Dios determina, y los expertos en la materia dicen, esto sucedía en todo ese lugar, por esto y por esto y por esto. Pero cuando llegan que en la plaga después Dios las divide, dice, ahora las plagas a partir de hoy van a suceder nada más acá, los científicos no tienen respuesta. Y por eso usted puede ver un programa donde le ve la lógica y donde dice por cuestión de ciencia, porque la ciencia es lo científico y lo que se repite y lo que pueden comprobar, cuando no encuentran una respuesta simplemente hacen caso omiso. La pregunta es, si fuese algo que la ciencia, un factor, ¿por qué no se ha repetido? ¿Por qué las 10 plagas no se volvieron a repetir de forma constante y en el mismo lugar? ¿Y qué van a decir del Mar Rojo? ¿Se abrió por qué? ¿Y qué tal los 40 años? Y eso lo vamos a ir viendo a medida que esta serie vaya avanzando. Dígame algo que haya pasado en su vida que fue doloroso. ¿Quién no ha tenido piojos y eso es tormentoso? Sobre todo los que tienen los cabellos largos. Pero eso lo ayudó a encontrarse. Precisamente el dolor y la desesperación de tanto los hebreos como los egipcios con medio de los piojos fue lo que hizo que aquella maldición se convirtiera en bendición. Recuérdense que donde estaban los hebreos también se habían ligado con los egipcios. Gente hebrea llegó a casarse con egipcios. Eso tampoco lo dice la ciencia, pero sí. Y es por eso que Dios envía plagas tanto a los hebreos como a los egipcios hasta esta plaga. Porque Dios sabía que allí habían personas que se habían ligado con otras culturas y quería enseñarles cuál era el propósito de Dios. Es muy posible que ese dolor que tú tienes hoy, debido a unos piojos que puedas tener en tu vida, cuando hablo de piojos es situaciones difíciles que hemos tenido, situaciones que no encontramos respuestas, situaciones que no entendemos, ese tipo de cosas que te dolieron hoy y te duelen hoy, es lo que te acercó a Dios. Dígame alguien, si tu mayor dolor o uno de tus grandes dolores no te acercó a Dios, pareciera que a veces la maldición es necesaria para encontrar la bendición, no todo el tiempo. No quiero que lo tomes literal, pero, por ejemplo, yo, después de un dolor, es que conocí al sanador. Y la gran mayoría pasamos, es así. Entonces Dios lo hace. Después, ¿qué nos enseña el Señor con respecto a esto? Bueno, nos enseña lo siguiente. Dios va a enviar los piojos con la finalidad de ¿qué? De limpiar las ranas. Antes de esta plaga, Dios envió las ranas, pero las ranas quedaron por todo Egipto. Sabía que se ha comprobado que los piojos limpian, donde hay este tipo de otros insectos como es la rana. Y Dios utilizó los piojos para limpiar toda la ranería. ¿Se acuerda que dijimos que era ranería? Todo lo que había quedado. Mire cómo Dios va trabajando. Mire cómo Dios va haciendo. Te envío esto y ahora te voy a enviar otro y esto que te voy a enviar te va a limpiar de aquello. A veces una separación te va a limpiar de ubicarte, de centrar. No estoy diciendo que Dios quiere que te separe, pero hay veces que la separación hace que valores más a aquella persona que está a tu lado. La cuarta plaga que envió fue las moscas. Dice el capítulo 8 al 20, o mejor dicho, capítulo 8, versículo 22. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón, y aquí sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no deja ir a mi pueblo, he aquí que yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa y toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Asimismo, la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Gosén era donde estaban los hebreos, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios. Y eso se lo leo después. ¿Qué les quiero decir? Aquí Dios, a partir de la cuarta plaga, dice, estas plagas no serán más para mi pueblo. Ahora, a partir de la cuarta, todo caerá en los egipcios. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la respuesta de la ciencia? Porque al principio explican los primeros plagas científicamente, pero después no entienden por qué quedó superditado solamente para los egipcios. Y nos damos cuenta que según la Biblia es porque Dios lo decidió. Dijo, hasta aquí.
No va a haber más plagas para mi pueblo, solamente para los egipcios. A partir de aquí se crea una fricción muy fuerte entre Faraón y Moisés. Y empieza Faraón, que les recuerdo que cada plaga que había, Faraón quería siempre mantener su actitud, pero al final cedía y después se endurecía. Pero la Biblia dice que se endurecía porque Jehová lo decía antes de que él se endureciera. Y Jehová endureció el corazón de Faraón. Y Jehová hizo esto. Y Jehová hizo lo otro. Y aquí pasa igual. ¿Y qué tiene que ver con esta plaga? Esta plaga que era contra el dios Duá, se llama Duá, que era encargado de la higiene personal de los egipcios. Los egipcios, así como los ven en las películas, muy pulcros, muy refinados, maquillados, así peinaditos. No sé por qué, pero parece que en ese tiempo ya existían gelatina porque salían así con el pelo brillante y todo según la factoría de Hollywood. Pero en ese tiempo eran muy pulcros y creían en ese dios Duá, que era un dios de la higiene personal. Higiene personal. Y Dios, ese es el dios de la higiene personal. Le voy a enviar moscas. ¿Se imagina? ¿Ha visto usted una persona pulcra cuando ve una mosca? ¿Cómo nos ponemos con una o dos moscas? ¿Cómo se pone usted en un restaurante cuando ve un par de moscas? Ahora, imagínese una plaga de moscas. La infección que eso trae, el desagrado. Esta plaga hizo tanto doblar a Faraón Ramsés que le dijo a Moisés, vamos a negociar. Ven acá, Moisés, ven acá. Ora por mí. Y yo me arrepiento de lo malo que he hecho, pero dile a tu Dios que quite las plagas de las moscas. Lo volvieron loco. Faraón, en la única parte, o una de las partes, perdón, que dice a Moisés, ora por mí. ¿Ha usted escuchado a este tipo de personas? Ora por mí. Mi esposa me dijo que no lo dijera. ¿Pero qué quieren ustedes? ¿Que yo le haga caso a mi esposa o usted enterarse de un chisme santo de mi vida? Le hagan caso a la esposa, dice. Mi amado, yo no tengo problema que usted me diga que ore por usted, pero yo nunca voy a orar como usted puede orar por usted mismo. Yo sé que a los pastores no les gusta que yo diga esto y la gente no les gusta decir, este pastor, por favor, él debería. Pues no, mi deber es enseñarle la palabra, no orar por usted. Y no estoy diciendo que no lo pueda hacer y no estoy diciendo que no esté en la Biblia. Lo que le estoy diciendo es que mi oración no lo va a cambiar. Quien lo va a cambiar es Dios. Imagínense un Dios que dependa de mi oración. Voy a orar por ejemplo, por Ana. Voy a orar por Ana. Y Dios no quiere nada con Ana, pero cuando me escucha a mí, dice, ok, ya está bien, voy a hacer algo con Ana. Un Dios que yo controlo. Eso es una locura, eso es mentira. Todo lo que pueda pasar en su vida, no haga como el faraón. Ore por mí. Búsquelo. Créame que si usted lo busca, lo encuentra. Y lo encuentra como yo y puede encontrarlo mucho más que yo. Repito, no estoy diciendo que no podemos orar por la gente. No estoy diciendo que no voy a orar por ninguno. Pero lo que se le estoy diciendo es lo que mejor funciona. Es esto. Faraón quiso que oraran por él. Y quiso negociar. ¿Y cuáles fueron los negocios que quiso hacer? Bueno, mira, voy a dejar, háblale a tu Dios, quita las plagas de las moscas y yo voy a dejar ir a tu pueblo. Vamos a cuadrar. Y Moisés le dice, bueno, 3 días. Y Faraón le dice, sí, pero no te lleves el ganado. Y empiezan a negociar. Yo voy a ir a la iglesia, pero si Dios... O yo voy a hacer esto cuando Dios me enseñe. Y yo cuando vea que mi familia cambia, cuando vea que mi matrimonio, es que yo empiezo a hacer... Hay gente que empieza a negociar con Dios. No negocie con Dios. Y no estoy diciendo que usted no pueda tener una libertad de hablar con Dios. Claro que sí. Una vez mi papá me dijo, tú no puedes decirle a Dios que te quite el dolor para después servirle. Y de verdad eso no suena bien. Pero a mí me funcionó. De repente a usted le van a funcionar unas cosas y por eso lo dejo abierto. Pero la mejor manera es no negociar. Entiendo una persona que está empezando. Yo en ese tiempo estaba empezando, no conocía de Dios. Y fue mi oración sincera. Y Dios dijo, bueno, este suena como interesado, pero yo creo que con esto me lo puedo empezar a ganar. Así como la musiquita que colocamos y así como ciertas cosas, con esto nos podemos. Pero ya cuando usted ya tiene un tiempo aquí en la iglesia,
cuando ya esté escuchando más la palabra, no negocie, obedezca. Y el obedecer no lo vea como algo, castigo, no. Recuérdese que la obediencia lo va a proteger, la obediencia lo va a ayudar, la obediencia lo va a marcar. Moisés dijo, voy a orar para que las moscas se vayan y tú dejes ir al pueblo de Dios. Y dice la palabra, pero Faraón, después que quitaron las moscas, se endureció. ¿Cuánta gente viene y después cuando el matrimonio regresa o los problemas económicos se estabilizan, vuelven a dejar a Dios y con la bendita frase, pero Dios conoce mi corazón? Dios sabe que yo, mi amado, estamos en un mundo donde ya la palabra de Dios se está postergando, se está colocando en nuestro común, donde ya vemos que si lo hacemos como dice la Biblia, eso es fanatismo. Dios, mi amado, yo no soy religioso. Yo tengo unos cuantos años en el Evangelio y creo que tengo muchas cosas que cambiar y mucho que aprender y quisiera saber todo para explicarle todo. Pero algo sí he entendido en todo este tiempo que he conocido de Dios. Es que la palabra de Dios es una sola. Y esa es la que debemos obedecer. Que cada quien entra en un proceso, que cada quien entra en unos tiempos, sí. Pero si obedecemos la palabra de Dios, vamos a encontrarnos no con ese Dios únicamente de los hebreos, con ese Dios que te guarda, que te ayuda, que te protege y que te bendice. Dios te ha protegido de plagas que han sido peores que moscas, plagas que han sido peores que piojos y plagas que han sido peores que ranas. Y tú dirás, ¿cuáles son? Simplemente piénsalas. Piensa en las plagas que ahora pueden estar atentando con tu vida, que están en primer lugar que Dios. Y repito, no te estoy hablando de religiosidad, no te estoy hablando de fanatismo, no te estoy diciendo te vas al infierno, no. Al infierno se va no el que lo manda, el que quiere. Pero si hay algo que Dios quiere es cambiar tu vida para bien. ¿Está interesado que tengas un matrimonio feliz? ¿Está interesado que tus hijos estén en bendición? ¿Está interesado que tú crezcas espiritualmente? Pero debes quitar esas plagas, esos dioses que están. Tú sabes cuáles son esos dioses. Inclusive yo lucho con unos dioses que también acechan contra mi vida y tengo que estar pendiente. Recuérdate que un Dios no solamente es una escultura, cosas que nos quiten. En Estados Unidos, el Dios del trabajo está acabando con los cristianos. El Dios del trabajo. Cuidado, mi amado. Yo no quiero que dejen de trabajar. Mientras más ustedes trabajan, más ayudan en este lugar a los que ayudan. Hay unos que trabajan y no ayudan y se la repitan. Pero vamos a amar igual. Pero cuidado con eso. Prosperen, compren buenas casas, buenos carros, pero ubiquen al Dios verdadero en primer lugar en todo tiempo. Amén. Muy bien. Señor, te damos gracias en este tiempo. Gracias por esta oportunidad que nos das.